buenas tardes, bienvenidos a una nueva consulta virtual desde las redes de Oncopal. El día de hoy pues tenemos a una invitada muy especial para nosotros que es parte del equipo integral de Oncopal. Ella es la licenciada Esperanza Valero. Muy buenas tardes, licenciada, ¿cómo está? Hola Ángel, bien, gracias a Dios. ¿Y tú? Muy bien, excelente. Qué Aquí gusto. con demasiada intriga. Lo platicábamos antes de iniciar que a mí me llama mucho la atención este tipo de temas y Sí, se me dio la oportunidad de hablar con usted por primera vez aquí pues en este canal de Oncopal. sí, ¿De qué vamos a hablar, doctora, el día de que no hoy? sea la primera vez, Ángel. Date el tiempo para poder platicar Sí, estos yo temas, espero que salgan que más podamos coincidir. cápsulas. Sí, exactamente. Justamente hoy vamos a hablar de un tema que es el elefante en la habitación, ¿no? Como se le Así conoce, el es, elefante en el cuarto. elefante en el cuarto. Y elefante en el cuarto abarca muchos rubros, muchas ramas dentro de la psicología, dentro del proceso humano. Pero hoy en especial, aquí para Oncopal, vamos a abordar el elefante en el cuarto sobre el diagnóstico de mi enfermedad. Claro. El elefante en el cuarto es aquello de lo que yo sé que necesito abordar, hablar, expresar, compartir, tocar el tema, pero no me animo a tocarlo. Entonces, ¿qué sucede? Se convierte justo en eso, en un elefante. Sí. Entonces, imagínate que ahorita aquí hubiera un elefante aquí al lado Y que todos mío. nos hiciéramos. Sí, y luego de repente el tema nos va llevando a que necesito tocar ese tema, pero no lo saco y entonces me voy achicando y me voy achicando y me voy haciendo así y el elefante está, y haz de cuenta que está aquí, ¿no? O sea, con la trompa y tocándome como diciendo, o sea, tienes que sacar ese tema, lo tienes que mencionar y yo estoy como de que no, entonces ¿qué hago? Prefiero salirme del cuarto, evadir la Y situación. dejar la situación ahí. Exacto, pero ese elefante me va a seguir acompañando, Claro. que necesito abordar ese tema. Aquí, ahorita que lo estamos abordando y que estamos en el canal de Oncopal, pues muchas personas quizás se sientan identificadas con el tema, pues en el diagnóstico del cáncer, ¿no? Que cómo lo puedo tocar con mi familia o incluso no tanto para el paciente, sino a veces los mismos familiares, tocar el tema con la familia cercana, con los amigos, digo, ¿cómo podemos nosotros, quizá como seres humanos, qué es lo que podemos hacer poco a poco para ir pues saliendo de esa situación tan complicada que es y que Sí, requiere demasiada fortaleza? exacto. Es una, como bien lo dices, fortaleza emocional, psicológica y espiritual. Siempre le digo a los pacientes que somos tres instancias, somos mente, cuerpo y espíritu, y es necesario que le demos cabida a las tres, que nos preocupemos por las tres, y que casi siempre un diagnóstico de una enfermedad o un proceso de acompañamiento en una enfermedad nos viene a enseñar muchas cosas. Me decía una paciente, licenciada, ¿qué me va a venir a enseñar el cáncer de mi mamá? ¿Qué, licenciada? ¿Qué me va a venir a enseñar? Bueno, es que ahorita que estás en medio de la tormenta, Sí. es difícil ver más allá de lo que nos Es estás... porque solamente vemos caos. Exactamente, Ángel. Entonces, pero siempre hay alguien un poco con la cabeza un poquito más fría que nos puede llegar y ayudar y orientar qué es lo que sigue, cómo lo podemos hacer. Entonces, cuando tenemos el diagnóstico de una enfermedad, sabemos la etapa en la que está la enfermedad, sabemos qué tipo de medicamento, radiaciones, tratamiento es lo que se va a llevar. Claro. Y casi siempre es, le digo o no le digo al familiar enfermo el diagnóstico. Hace poco compartía una charla yo con una psiquiatra fuera de México y yo le decía, es que hay que respetar lo que los pacientes decidan. Sí, ellos deciden sí saber que estoy enfermo, más no quiero saber la gravedad de la enfermedad. No forzar al paciente a tener la información. Exacto. Puede ser contraproducente. O sea, entiendo la postura del paciente o del ser humano que tiene miedo a saber más, pero en Mira, temas de contraproducente ahí... la mente es demasiado hábil, Ok. dice Santa Teresa de Jesús, que es la loca de la casa, Ok. que hay que aprenderla a gobernar. A esto voy con que si nosotros le damos demasiada información, si te has fijado, cuando nos ponemos a ver en Google, pones unos síntomas y resulta que ya te quedan no sé qué, no sé No, qué me ha tal. pasado a mí. Y luego más aquí que convives con tantos Con médicos tantos y médicos, escuchas exactamente. diagnósticos y dices tú, híjole, todos esos síntomas, pues de 8 yo tengo 6, ¿verdad? Sí, tengo eso. Sí, híjole, doc, Ok. al rato quiero una cita con usted, ¿verdad? Y pues no, o sea, resulta que pues, o sea, apuntó todo, pero resulta que no eres, ¿verdad? O sea, candidato a...
Entonces, mientras más información le des a la mente se traslada, te exponencia los síntomas, los signos, y entonces ya resulta difícil de combatir emocionalmente. Entonces, vuelvo a decir, somos mente, cuerpo y espíritu. Entonces, el cuerpo se va a fortalecer desde la mente también. Es como si lo relacionamos con un ataque de pánico o un ataque de ansiedad, ¿no? Lo empiezas a generar en la cabeza, empiezas a generar ideas, y hasta que tu cuerpo lo empieza a resentir, ya empiezas a sentirte cansado, sudoraciones. Sí, el ritmo cardíaco acelerado, empiezas a sudar frío, te empieza a faltar el aire, empiezas a sentir opresión en el pecho, te sientes aturdido. Entonces yo le comentaba a esta psiquiatra, le digo, es necesario respetar la voluntad del paciente. Si el paciente dice, yo sí quiero saber la enfermedad, no quiero saber la magnitud, es respetable. Entonces, ¿por qué? Porque el paciente no te está diciendo que él no va a llevar a cabo el tratamiento, que a lo mejor eso es otra preocupación de las familias. El paciente sí va a cuidarse, el paciente sí va a llevar su tratamiento, pero siempre limitado, porque a veces es de, bueno, pues es que con este diagnóstico y este tratamiento, pues le quedan 8 meses de vida. Entonces, ay, canijo. Sí, es un balde de agua fría para el paciente. Ajá, y me ha tocado acompañar familias, en este caso, te recuerdo un matrimonio, en el que él decía, pues es que a mi esposa le quedan justo 8 meses de vida. Y resulta que duró 4 años la señora. Y no falleció por el cáncer, falleció por un infarto. Aquí también, digo, no me atrevería a decir esta palabra, pero no encuentro otro significado para ponerle, pero insisto, creo que va mucho al tema de la fe, relacionada a la fe. O sea, si un paciente quizá no quiere saber cuánto tiempo de vida o le etiquetan cuánto exactamente, tiempo. O sea, puede él inconscientemente generar esta fe y prolongarse más tiempo. Sí, sabes que ya, o sea, se empieza a poner un cuidado especial ya los pacientes en cuestión de salud, en cuestión espiritual, y entonces ellos ya empiezan a decir, bueno, si esto yo le dedicaba mucho tiempo, ahora ya no. Entonces es importante que veamos de la mano de la tanatología las últimas voluntades que nosotros tenemos. Y ahora no significa que porque vamos a ver las últimas voluntades significa que ya vamos a partir. Eso es a lo que voy ahorita, que te decía que cada diagnóstico nos viene a traer una enseñanza. Nos viene a reajustar tuercas, y como el Waze nos viene a recalcular la ruta. A lo mejor tú tenías una ruta trazada para llegar a la plenitud de tu vida, pero resulta que esa ruta no va a ser directa, vamos a hacer algunas escalas. Por esta situación. Exacto. Esa situación nos va a llevar a, bueno, pues ahora voy a recalcular el tiempo con mis seres queridos. Ahora voy a recalcular y voy a abordar este tema y voy a decir qué es lo que quiero que se haga en mi periodo de enfermedad. Antes yo invertía tiempo con estos amigos que yo sé en mi interior que no me aportaban nada. Y en cambio los que sí me aportan los he ido descuidando porque siempre están ahí. Me decía un amigo, amiga, no importa que no nos hablemos todos los días, no importa que no nos escribamos todos los días, pero tú sabes que yo aquí siempre estoy. Entonces, ¿pero qué sucede? Esos amigos, pues como sabes que siempre están, a lo mejor a veces los minimizas y estás con los que te dejan el negocio, con los que te dejan relaciones. Sí. Y entonces, esas cosas que ahora el diagnóstico nos viene a traer es de que, bueno, ahora sí quiero estar e invertir mi tiempo acá. Ahora yo quiero abordar el tema y decir, ¿sabes qué? Pues no voy a querer, sí voy a tomar mi tratamiento, pero al final yo no voy a querer que hagan unas maniobras de resucitación, o no voy a querer que me entuben, o no voy a querer que me hagan diálisis. Porque la persona o el paciente no quiere verse en una situación tan crítica. Así es. O sea, y el paciente está tocando esos temas, pero nosotros como familiares del paciente, a veces se nos hace muy difícil y muy complicado esos temas, porque decimos, oye, pero es que, no, mira, con esto te vas a sentir mejor. Hay que entender que el paciente tiene su voz y su voto y, claro, su derecho, y hay que respetar la voluntad de él. Gracias a Dios, aquí en México no está permitida todavía la eutanasia. Y a veces confundimos con un buen morir con el concepto de la eutanasia. Sí, lo relacionamos demasiado. Y no es así. O sea, el buen morir es justo eso. O sea, el de que, bueno, yo me voy a preparar. Yo siempre les digo en los talleres que doy, ¿cuántos tenemos ya visto qué es lo que vamos a hacer en los últimos días? Y algunos dicen, ay, pues es que yo no sé si pueda morir en casa, es que no quiero dar molestias. No, ¿qué es lo que tú quieres? Sí. O sea, no es de que hay muchos que dicen, es que yo no quisiera dar molestias. Bueno, ¿pero qué quieres? No, pues si quisiera estar en mi casa.
Esta pareja que te digo, la esposa estuvo en su casa los últimos momentos con un buen morir. ¿Cuál fue el buen morir? Con cuidados paliativos, como decía reducirle el dolor, darle unos parches de una calidad morfina. buena. Exacto, una calidad de vida al morir. Entonces la paciente murió sin dolor, rodeada de su familia, con su esposo, sus nietos, sus hijos, tranquila y en paz. Eso sería un buen morir. De hecho, personalmente yo tuve una situación familiar que sucedió de esa manera. Okay. Costó mucho porque la familia, pues fue quien más resintió la situación. Mi abuelita, la pongo en contexto brevemente, mi abuelita igual tuvo cáncer de mama, falleció lamentablemente por la situación, pero la familia tuvo quien más cabizbaja fue, o sea, la actitud de mi abuela, a como yo recuerdo, vagamente, si le soy franco, es que siempre fue una actitud positiva, obviamente recaía porque pues es 100% normal. Claro. Y justamente en sus últimos momentos antes de fallecer, me acuerdo que un día lo único que dijo, quiero una cerveza, me quiero tomar una cerveza. Y se tomó su cerveza. Ese día incluso habló con, si no me equivoco, con todas sus concuñas, ¿cómo se dice? Sí, las nueras. Las nueras, exactamente. Con ciertos nietos habló también. Y pues nada más cuando nos dimos cuenta se quedó dormida. ¿Y murió en tu casa? Murió en su casa, en su casa ella murió en su lugar, en donde está, pero lo hizo con tanta paz y con tanta tranquilidad que siendo francos, incluso uno con familiar reciente y sabe y se queda más tranquilo. Sí. De que la persona pues no sufrió hasta cierto punto. Sí, y disfrutó, pues, por ejemplo, ahorita que dices eso, pues en el hospital no le hubieran dejado. Sí, no, exactamente, no le hubieran dejado la cerveza. Su última cerveza, y a veces hasta donde de que, ay, pero es que no puedes, pero es que no te va a hacer bien, pero es que, o sea, ya, si le hablas al médico paliativista y le dices, y el médico sabe cómo está, o sea, el médico te va a decir, por favor, o sea, no pasa nada, ¿verdad? Y está en casa y es pero esos son los temas que a veces nos cuesta, hablarlo. Trabajo, sí, hablarlo. Y a veces es de que, a ver, no, te acaban de diagnosticar la enfermedad, todavía te falta mucho. Oye, sí, pero pues, o sea, es como cuando, te digo, es la ruta del Waze. Sí vas a llegar a donde tienes que llegar, pero vas a hacer un chorro de paradas antes. Entonces, ¿qué son las últimas voluntades? Ahora, estos son, el tema del diagnóstico nos viene a mover a todos, sí, y chicos y jóvenes. Yo a veces les digo a los pacientes que acompaño en procesos de duelo, les digo, la biología nos dice que primero vamos a despedir a nuestros padres, pero a veces no es así. A veces los padres les toca despedir a los hijos y les toca acompañar a sus hijos enfermos. Y el mundo sigue caminando, sigue girando. Me decía una paciente, es que me puede que con el diagnóstico de la enfermedad de mi hijo, le tocó cerquita de Navidad, me dijo estarlo yo acompañando y que escuchar el bullicio afuera de Año Nuevo. O sea, me puede, y sí, o sea, pero el mundo sigue girando. Sí, es que aunque uno tenga problemas o situaciones, independientemente de lo que pase a cada uno de nosotros, el mundo no se va a detener. Así es. Creo que, insisto, son temas muy importantes que se tienen que tocar y la verdad es una gran oportunidad que usted esté aquí para tocar esos temas que a veces, lejos de los tecnicismos, dejamos de lado la parte humana que existe tanto para pacientes como para los familiares. En tema de familiares, doctora, ¿cómo puede ser o cómo es que tienen, cómo pueden reaccionar los familiares? Yo sé que no hay una respuesta certera, pero ¿qué es lo que se puede hacer para poder, pues más que nada, apoyar tanto al paciente y que los familiares no le echen más piedras a la mochila del paciente, tanto el peso emocional como en el peso de reacción? ¿Qué nos pudiera ahí decir sobre esos temas? Casi siempre el familiar de la persona enferma se termina proyectando sus miedos en el enfermo. A veces es no, es que no llores, todo va a estar bien, mira, tranquilo, y lo ves llorar y no, te va a hacer daño, no llores. Y entonces yo a veces les decía, en los talleres les digo, ¿te pesa ver llorar a tu familiar enfermo?
O sea, no es tanto que tú no quieras que llores, sino que a ti te pesa y terminas tú, o sea, no pudiendo lidiar con eso. Es importante que hablemos de cómo me siento, es importante que le demos cabida a la emoción que estoy transitando en ese momento, porque si no, eso se cuenta que es como si yo lo trajera atorado dentro de mí. Okay. Y cuando voy con mi familiar enfermo, me decía un paciente, o sea, el miedo nunca lo vi tan cerca hasta que no lo vi en los ojos de mi esposa cuando él estaba enfermo. Sí, sí, sí. O sea, yo nunca había visto el miedo a la muerte hasta que ella va y se acerca conmigo después de hablar con el doctor y lo pude ver en sus ojos. Entonces ella no estaba preparada para eso. Nadie de mi familia estaba preparada. Dijo, y yo empezaba a comenzar a estar tranquilo y ahí ya no pude estar tranquilo. Porque era el pavor que le transmitían. Entonces, no sé si ya pusimos la imagen de sí, las... ¿De cuál? ¿La de las voluntades? De las últimas voluntades. Ya está apareciendo ahí en pantalla, doctora. Ok, ándale. Entonces, el saber de que tengo una enfermedad grave o terminal, eso es una de ellas, que lo que platicábamos ahorita. El resolver cuestiones pendientes, a veces nos cuesta mucho trabajo el hablar, el decir cuánto me importas, el decir te quiero. Estamos muy prejuzgados a, ay, pero porque si él ya sabe, yo no estoy acostumbrado a decir esto. Entonces es importante que lo expresemos. El acompañamiento en la enfermedad, con quién vas a estar en ese proceso. Que no alarguen el proceso de mi muerte, o sea, el que si yo no quiero recibir, el que me entuben, el ser resucitado, cualquier otro proceso de tratamiento que alargue el proceso de mi muerte, hablarlo antes. Siempre me han dicho en los talleres que lo que más desean es tener alguien con quien hablar. Ojo, alguien con quien hablar, alguien que los escuche. Nos van a pedir un consejo y tendemos mucho a querer poner de nuestro... Sí, o sea, rebotar las palabras, sí. ¿no? Que usted ahorita esté platicando y que yo le diga, no, pero yo te puedo aconsejar sí. esto. Ajá, y lo hacemos muy naturalmente y pensamos que eso pues le va a venir bien al paciente. Es que, ¿sabes qué? Fíjate que sí. Yo sé que es normal que te sientas así, porque yo cuando perdí a mi papá, yo me sentía así. Cuando yo perdí mi hijo, y es de que... Solo quiero que me escuches, literalmente. O sea, callemos, ¿no? O sea, no digamos nada y mientras más trabajo te cueste, es que estás ofreciendo y trabajando más con la persona. Y eso es lo que sería necesario, ¿no? El callarnos y no decir ya más nada. Lo otro sería tener a las personas que quiero cerca de mí. Estar en morir en casa, que a veces hoy en día lo vemos como complicado porque pensamos que todo el tema legal, ¿no? Uh-huh. Pero dejémonos de eso. O sea, si la persona quiere morir en casa, tenemos las facultades para darles acompañamiento. Acompañémosle y que tenga a las personas que más quiere en su casa. No tener el dolor. No quiero tener dolor, quiero estar en mi casa y no quiero tener dolor. Sí. Para eso está ahorita la medicina muy avanzada en cuidados paliativos. Sí, y por último, que mi familia esté preparada para mi muerte, claro. Lo que hablábamos ahorita. O sea, yo me sentía bien, me decía un paciente, me sentía bien hasta que vi el miedo en los ojos de mi esposa. No me quiero ni imaginar la sensación que pudo haber tenido. Imagínate, el paciente. O sea, él me dice, le digo, creo cómo te sentías. Dice, ¿Cómo cree, doctora? Le digo, como gorda en tobogán. Y ibas bien rápido, bien padre, y de repente, ¡pum! Te frenan de golpe. Sí. Me dijo, sí, y me preocupé, y entonces dije, pues, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué más tengo que arreglar? ¿Qué más tengo que hablar? Y no, resulta que él ya no tenía que hacer nada. Todos los demás teníamos que... Hace poco me invitaron a participar en un taller y les compartía del tema sobre la muerte y les decía de cómo estamos preparados para recibir la vida. O sea, si ahorita alguien aquí va a dar a luz, va a salir un médico, hay enfermeras, hay hasta cursos que te puedes tomar para recibir una vida. Claro.
pero cuando vamos a perder a alguien, cuando alguien va a nacer a una vida eterna, se le puede decir que está en el proceso de morir, no nos queremos acercar. Yo les ponía el ejemplo en el taller, le digo, imagínate que está una mujer dando a luz, ¿qué te vas a acercar y qué le dirías? No, licenciada, pues yo le tocaría la mano, le echaría aire. La apoyaría. Sí, y le diría, y le sobaría para que se sintiera tranquila y le diría, respire, tome aire, suéltelo, tranquila, y le haría así masajito para que se relajara, y le pondría aroma para que oliera bien bonito, y póngale una temperatura agradable. Claro, sí. Le dije, bueno, ¿y cuando está en el proceso de morir? No, pues no sabría yo qué ponerle, qué decirle. Y le dije, ¿y cuando está dando a luz le dirías, no puje, cierra las piernas? No, licenciada, pues ¿cómo le voy a decir eso? No, claro que no, ¿verdad que no? Le dije, es lo mismo cuando estamos en un proceso de terminal, un proceso donde nos vamos apagando poco a poco. Sí, es que es más que nada, yo creo que en el tecnicismo sería aprender a recibir a la muerte. O sea, porque una cosa es recibir la vida, que al fin y al cabo son procesos por el cual todo ser humano va a pasar, desafortunadamente o afortunadamente. Sí. Es un proceso que todos vamos a recibir, todos nacimos, todos crecimos, todos nos desarrollamos, independientemente de las adversidades o circunstancias, Ajá. pero todos vamos a llegar al mismo lugar. Sí. Aquí la situación es que la incomodidad que genera el tocar ese tipo de temas con los pacientes o con cualquier persona en cualquier situación es complicado. Y más que nada, a veces yo lo sentí mucho por la parte de que, por ejemplo, a mi abuelita lo que le, y voy a seguir con este ejemplo porque creo que es el único familiar que pasó por esa situación, todos buscaban soluciones y todos de que, no, y ya fueron con tal doctor, y vamos a ver otro especialista. Y a mi abuelita la traían en un estrés. Digo, yo entiendo las intenciones que son meramente buenas, claro. buscar la solución como todo, pero se lo juro, mi abuelita era una persona ya de 84 años, ya grande, con la situación todavía del cáncer, trayéndola de aquí para allá. Y tómate esto, sí, y tómate aquello, y encontré a no sé quién de allá, y dijo que tomadas esto, te va a venir muy bien, y dices tú, oye, esto que me estás dando tiene un chorro de azúcar, tequila, no, sí, pero es que es para el cáncer, y te va a ayudar, y tú de que mandes, o sea, las células del cáncer se alimentan de no, mi abuelo lo que me acuerdo que más, no sé si se la vio, fue algo de que andaba buscando, es que no sé si lo puedo mencionar aquí, de algo del veneno de serpiente. Ah, ok. Decía, no, con esto. Sí, y es que se entiende, o sea, mi abuelito toda la vida la pasó con ella, entonces para él fue lo más difícil, pero le soy sincero, yo siento que a él fue él fue la persona más tranquila de todos, de los hijos, él fue la persona más tranquila, porque me acuerdo perfectamente que me dijo que él cumplió, y me dice, hijo, yo cumplí, porque yo le entregué todo, a ella nunca le faltó nada, y hasta incluso cuando pasó esto yo intenté luchar. O sea, él se sintió con una paz, y se lo juro, hasta en el funeral también era la persona más tranquila, que hasta la gente decía, pero ¿por qué no le duele? O sea, en los estereotipos la gente empieza a decir, ¿por qué no está llorando? Exactamente. Y cuando muy probablemente a lo mejor vivió ya un duelo anticipado. Sí. O sea, porque se vive el duelo desde el diagnóstico de la enfermedad. O sea, vives el duelo con el diagnóstico de la enfermedad al saber que te cae como un balde de agua fría y dices, o sea, me voy a morir, ¿qué va a pasar? Y no necesariamente así. O sea, no necesariamente te vas a morir, pero pues sí, vamos a recalcular la ruta, claro, y vamos a darle prioridades a otras instancias, a otras paradas que teníamos que hacer en la ruta. Ahora vamos a darle prioridad a esas paradas que teníamos que hacer, vamos a abordar temas que no habíamos abordado, vamos a hablar cosas que ahorita yo como mencionaba, o sea, si yo quiero mucho a alguna tía, algún primo, y no lo he querido abordar porque hay algo que me pesa más, sí, que me molesta, ser, no sé, algún conflicto que hubo, y por eso pues no me acerco. Entonces yo creo que esto nos viene a traer ese recalcular de ruta y decir, bueno, pues ahora voy a dejar esto en claro, voy a abordar esto, y te aseguro que te vas quitando cargas, ¿no? Cargas emocionales, y vas haciendo más ligero ese camino en el proceso de la enfermedad. Hay personas que, por ejemplo, sí es muy necesario a veces quitarse esa carga, o depende mucho de qué tipo de persona sea. Digo, a veces yo entiendo que hay personas
que de plano no quieren tocar temas o no están animadas y así se sienten más tranquilas. Eso también es una etapa natural del proceso. Mira, ahí hay elefantes en el cuarto que a veces son necesarios que se domestiquen y que no salgan del cuarto. Okay. No salgan del cuarto. O sea, que se mantenga la situación así tal cual como está. El elefante se mantiene en el cuarto, Okay. se domestica, no sale del cuarto. ¿Me explico? O sea, Sí. la situación que yo no quiero compartir es una situación que no voy a sacar de aquí. Porque si lo saco de aquí, significa que me va a estar trayendo, no está domesticado, entonces va a ser algo así grande y me va a estar trayendo problemas a donde yo quiera que vaya. Entonces, si lo domestico y lo tengo aquí, pero eso sería como parte de lo que se le conoce en psicoanálisis sobre Carl Jung, que dice, es parte de mi sombra, eso es algo que está ahí y es algo que ahí se oscuro, va a quedar, ¿no? es algo que no me gusta, pero que es algo que tengo que aceptar. O sea, aquí la situación es de que aquello que yo tengo, que no acepto, que no me gusta, lo tengo que aceptar y lo tengo que reincorporar a mí. No me lo puedo pasar la vida negando y desplazando, porque entonces sí se va a convertir en un elefante no domesticado en el cuarto, grandísimo. Okay. Y es algo que no... ¿Cómo me puede llegar a repercutir? Pues puedo llegar a tener un colapso psíquico, un colapso orgánico. O sea, de repente podemos tener una isquemia, un infarto. Causado por la misma situación del estrés que te genera traer eso cargando. Uh-huh. Así es. Okay. Ahora déjame tomar tanta agua. Ahorita que estamos hablando es principalmente de cáncer, o que estamos en el área de cáncer. Uh-huh. ¿Qué es lo más duro que puede pasar un paciente al saber que va a pasar su etapa terminal o que ya sabe su etapa terminal? ¿Cuáles serían los procesos más quizás poco ortodoxos o más comunes que se pueden llegar a hacer para que él pueda llegar a tener una vida, o más bien, o pueda recibir la muerte lo más tranquilo posible? O sea, ¿existe un proceso? ¿Usted guía a los pacientes, guía a los familiares? ¿Es una sesión todos juntos? ¿O cómo lo manejan ahí? Mira, lo ideal sería que desde el diagnóstico de la enfermedad estén recibiendo un acompañamiento terapéutico, tanto el paciente y la familia. Lo ideal es que a primera instancia se atienda al paciente y después una segunda sesión con la familia y el paciente. Después se va acompañando, dependiendo la magnitud o el nivel de la enfermedad, se va acompañando de manera individual al paciente y a los familiares, al cuidador o a los familiares cercanos también se va acompañando de manera separada. Sí, pero sí es importante que el paciente vaya entendiendo los cambios que va a sufrir con el diagnóstico de la enfermedad. Casi siempre damos importancia a los cambios físicos. Sí, que son los más visibles sí, que hay. Que adelgacé, que si me estoy manchando la piel, que si me están saliendo granos, que si se me cae el pelo, que si me noto los ojos, quién sabe qué. Pero no le damos importancia a cómo me estoy sintiendo. De que es que pues no tengo ánimos de salir o no tengo ánimos de leer. Ya antes a mí me gustaba mucho leer. No tengo ánimos de ver las series que me gustan, no tengo ánimos de comer esto. Entonces ya eso no le damos la importancia, le damos importancia más a lo físico. Sin embargo, inician rasgos depresivos cuando no le damos la importancia a aquello que el paciente le gustaba y que ya no le está dando el cabida. Uh-huh. Por ejemplo, eso de, oye, pues a mí me encantaba ver series. Y luego empieza a tener tiempo para ver series y resulta que no las quiere ver y luego, ay, pero ¿por qué? Bueno, pues a lo mejor habría que ver la dinámica que está teniendo el paciente para ver cómo está sustituyendo ese gusto, porque si no lo está sustituyendo, entonces significa que puede estar entrando en una etapa depresiva. Ajá, y casi siempre, o sea, con pacientes ya avanzados en el proceso del cáncer, traen rasgos depresivos. Entonces, sí es importante también monitorearlos porque eso nos va a ayudar a la calidad de vida que estamos llevando para hacerle frente a la enfermedad. O sea, el que yo tenga un estado de ánimo bueno nos va a ayudar a que el cerebro equilibre a nivel químico uh-huh. el proceso que el cuerpo está haciendo para sobrellevar la enfermedad. Incluso también tengo entendido que
con base a las aptitudes o al estado emocional del paciente, la quimioterapia o el tratamiento tiene un tipo de reacción diferente, ¿no? O sea, Sí. porque sí influye tanto, quizá lo vemos emocionalmente, pero químicamente nuestro cerebro está produciendo ciertas sustancias Así que es. hacen que nuestro cuerpo pueda resistir más o pueda apoyar más al medicamento, ¿no? Sí. Al tratamiento. Ajá. Sí, yo siempre le digo a los pacientes, de hecho los planeadores que les doy, les digo, vamos a preocuparnos desde cómo nos desde cómo nos dormimos, en qué horario nos vamos durmiendo, cómo nos levantamos, qué hábitos tenemos para tomar el baño, porque todos esos pequeños detalles nos van ayudando a la química cerebral, Okay. el estado de ánimo. Entonces, hay un libro que les recomiendo a los pacientes que se llama Hábitos Atómicos. Y empieza hablando de cómo, o sea, de las cosas pequeñas que vamos haciendo nos van generando cambios, porque a veces queremos los cambios inmediatos. No, es que yo ya me quiero sentir bien y entonces me va a dar algo para sentirme bien y qué más voy a hacer. Pues sí te puedo dar algo para que te sientas bien. Bueno, nosotros como psicólogos no, pero nos apoyamos en el psiquiatra. Y entonces yo le presento al psiquiatra y le digo, tengo este paciente con este cuadro. Él hace su evaluación y dice, sí, concuerdo, y va, o sea, lo medicamos. Pero yo le digo, es que la medicación hay que dejarla a segundo o tercer término. O sea, vamos a ayudarle desde lo cognitivo y lo emocional al cerebro a poder sobrellevar estos cambios que estás teniendo. Sí. Entonces, pues sí, pequeños detalles desde qué te pusiste, cómo te vestiste para ir a tu quimio, qué música ibas escuchando, quién te acompañó, hasta que hagas planes después de la quimio, ¿a dónde voy a ir? ¿Qué voy a hacer? Bueno, a la casa, sí, pero o sea, ya tener planeado para que... Mantener tu mente ocupada. Pero ocupada en un buen plan, Okay. porque después la saturamos y resulta que fue nada, ¿no? Pero Okay. en tareas sí específicas buenas, y eso le ayudan al paciente. Okay, como por ejemplo levantar tu cama, hacerte de comer, Uh-huh. o sea, tenerte con actividades muy monótonas que puedan ayudarte a quizá olvidar, o no tanto olvidar, sino sobrellevar. Sí, y a veces siempre les pongo tareas a los pacientes para romper patrones que traemos. Por ejemplo, no, pues es que a mí me gusta mucho la pizza de pepperoni. Ok, bueno, ¿ya has probado otro tipo? No, es que yo siempre compro la de tal marca. Bueno, pues de tarea te vas a llevar, investigar qué pizza hay nueva en tal zona de Monterrey. Sí, más que nada conocer y ver qué más puedes encontrar, o sea, Sí. como dicen, ver la luz dentro de la tormenta, ¿no? Uh-huh, exactamente, Angelita. Antes de cerrar, licenciada, me gustaría tocar pues el tema de arrepentimientos. Yo sé que hemos abarcado mucho, yo siento que me metí ya como una hora, no sé cuánto tengo de plática, pero ¿qué es lo que más comúnmente se arrepiente una persona cuando está ya en el proceso de morir? Sí, tenemos por ahí una filmina de lo que se arrepiente antes de morir. Esta filmina la di también igual en el taller en el que me pidieron que apoyara sobre el proceso de morir. Y dice que ojalá hubiera tenido el coraje de hacer lo que realmente quería hacer y no lo que los otros esperaban que hiciera. Hace poco acompañé a una amiga que cumplió 40 años. Uh-huh. Y me fui con una muy buena amiga, nos fuimos a verla a San Diego y sale ella súper arreglada, hermosa, digo, siempre anda guapa, pero andaba súper pro para sus 40 años. Y me dice, esta noche voy a hacer lo que yo quiero ser. Yo dije, claro. Y no nada más esta, le dije, no nada más esta, sélo siempre. Me dice, no, pero hoy quiero hacer, y perfecto. Y me recordó a esta frase, y es que siempre andamos cuidando los modos en los que nos dirigimos a los demás, siempre andamos cuidando, porque ahorita como estamos a veces en una sociedad muy, muy, muy frágil, de que cuida cómo te expresas, sí. Mucha inclusión, mucho todo, y resulta que nos vamos achicando, y pues ya mejor no digo nada para que no se vaya a molestar, y para que no vaya a haber incomodidad, y resulta que cuando estamos al final o en un proceso ya que empiezas a valorar el tiempo, dices, no, o sea, ahora yo quiero hacer las cosas como yo
quiero, o sea, no como lo esperaban los demás de mí. O sea, a mí me gustaba levantarme a las 9 de la mañana y ponerme a tomar café y leer periódico. Bueno, hazlo. Ya no te esperes. O no, pues es que a mí me gustaba vestirme de esta manera y pues no podía porque pues decían que me veía bien mal, que para empezar ese color, como yo hoy que vengo de patas verdes, ¿verdad? Le queda muy bien, le combina muy bien el saco. Y me costó trabajo ponérmelo porque yo decía, como que chilla, como que no. Entonces dije, ¿qué tiene? A mí me gusta, me explico, o sea, me lo pongo, ¿no? Y me lo compré por algo, para ponérmelo, para sí, lucirlo. Exacto. Y entonces en la otra imagen ahí dice, ojalá no hubiera trabajado tanto. Lo que decíamos ahorita, se pierden muchos momentos. A veces en el trabajo se pierden momentos donde no hay un aporte emocional. Me decía una muy buena amiga, Ana, dice, es que llegamos a una edad en la que ya nos vemos en dónde invertimos el tiempo. Digo, yo tengo 40, ella un poquito más que yo, pero me acuerdo cuando yo tenía 20 y tantos y ella 30 y tantos, ella me decía eso, me empezaba a decir eso, de que pues es que ya piensas bien en dónde vas a estar, con quién vas a ir a salir a cenar de amigos y así. Yo a los 20 y tantos decía, ay no hombre, X, y me decía, cuando tengas mi edad te vas a dar cuenta. Y bueno, pues ahorita le digo sí, y ahora digo, no en cualquier lugar invierto energía, o sea, no en cualquier lugar me enojo. Dices tú, hasta en eso uno le tiene que pensar, ¿no? Y después vemos también, ojalá hubiera tenido el coraje de hablar y decir que no me gustaban esas cosas. Ojalá hubiera tenido el coraje de hablar y decirle lo que realmente sentía por él o por ella. Esto último lo veo mucho en los últimos procesos. Ojalá hubiera tenido el coraje de decirle lo mucho que lo apreciaba, que lo quería. Estamos en una sociedad en la que juzgamos muy duramente cuando vemos a alguien más llorar un féretro si no es la esposa o el esposo. Sí. Pero ¿cómo le está llorando? De seguro era la amante. Sí, lo típico. De seguro algo tenían. ¿Ya viste cómo le llora al padrecito? No, pues algo tenía que ver. ¿Por qué somos tan duros? Y entonces dices tú, entonces Kelly, ¿no podía yo haberle llorado? No, sí, pero te aseguro que a lo mejor, obvio que no podemos evitar el llanto y el dolor, pero a lo mejor va a ser menos si nos damos la oportunidad de decir lo que siento, de lo que me importa, de que estés bien, de que me doy gracias por tu amistad. Y a veces, sobre todo los hombres, están limitados en eso, porque no saben cómo manejar esas emociones. Hace poco nos juntábamos unos amigos y Betty, Carlos, y les decía yo, es que a ti te cuesta trabajo aceptar que Betty y yo te apreciamos y te queremos como amigo. Y él empezaba a evadir, Carlos, y empezaba con sus cosas y Betty nada más viéndole, me decía, es que Esperanza tiene razón. Y es que, o sea, como hombre es difícil lidiar con esas emociones como de que, no, pues mejor hasta ahí, no vaya a ser que... ¿No vaya a ser qué? O sea, como que ponemos una barrera para que eviten entrar a nuestra parte vulnerable, por así decirlo. Ajá, exactamente. Porque yo al querer al otro, renuncio una parte de mí, renuncio una parte de mi narcisismo al querer al otro. Entonces, esas últimas voluntades, la mayoría se ven reflejadas en que yo que hubiera querido haberle dicho al otro lo que para mí era importante, lo bien que me hacía su compañía. Bueno, entonces, si no lo has dicho, invierte el tiempo en decirlo, invierte el tiempo en esa compañía y esa ya no sería una de las últimas voluntades que vemos ahí en la pantalla. Ok, me quedé pensando en los temas de que hubiera sido la última cosa que hubiéramos dicho en la muerte, y me empezó a recapitular de qué es lo que yo diría o qué es lo que yo haría en esas circunstancias, y no me quiero imaginar qué otro tipo de personas, porque cada persona es diferente y cada persona tiene un mundo y cada persona también tiene sus propios problemas. Entonces... es difícil podernos imaginar nuestra propia muerte. Sí, la verdad sí, porque te empiezas a imaginar y todo llega y empiezas a decir, y es cuando entra la vanidad y el narcisismo incluso, porque empiezas a pensar,
al menos no sé, yo creo que es más una cosa mía, pero empiezas a pensar, ¿y cómo va a recordar la gente? ¿Y qué va a pensar la gente de mí? Y yo creo que es lo que menos nos debería de interesar en ese tipo de circunstancias. Sí, pero es normal, ¿eh? Porque, por ejemplo, la gente que ha perdido un hijo y que ellos empiezan a pasar, empiezan a pasar los años y su hijo murió joven, ellos siempre se preguntan, y mi hijo, o sea, cuando su fe los lleva a ese consuelo de que nos vamos a reunir, ¿no? O sea, en esa vida eterna. Entonces, la preocupación de ellos es saber que si su hijo los va a reconocer y si ellos van a reconocer a su hijo, ¿cómo Sí, va a estar su hijo? sí he escuchado mucho de eso. Entonces, porque nuestro yo no se puede deslindar de lo físico, o sea, nuestra psique es difícil que se deslinde desde el estado físico. Para eso es el tema de la fe. Y bueno, ya después es otro tema Sí, de podemos que... dejarlo para... Pero antes de terminar, Sí, y me gustaría que mencionara sus palabras, mencionó que nosotros vibramos en alma, cuerpo y mente, mente. cuerpo y espíritu, Ok, así mente, es. cuerpo y espíritu. Y me gustaría cerrar, digo, Santa Teresa de Jesús tiene esa frase de la loca de la casa, pero también tiene una frase muy bonita que dice, yo no muero, yo entro a la vida. Ok, Entonces, que veamos el proceso de morir como un nacimiento. Y ahí muchos testimonios de gente que han estado muertos por segundo y han revivido, que dicen que se siente como un momento de mucho amor, mucha paz, mucha alegría y una no necesidad de volver. Entonces, me gustaría que nos quedáramos con eso, de que cuidemos, al partir del diagnóstico de nuestra enfermedad, cuidemos en la instancia de la mente, del cuerpo y del espíritu, que le demos el acompañamiento a las tres para poder sobrellevar el proceso del diagnóstico claro. y que no le tengamos miedo al proceso de nacimiento. Sí, o sea, de que, como dice Santa Teresa de Jesús, yo no muero, yo entro a la vida. Claro. Como lo mencionamos, ese es un ciclo por el cual todos pasamos y vamos a pasar. Entonces, Es lo más seguro. es exactamente, es lo más seguro que tenemos pues en esta vida y todos. Uh-huh. Si queremos una cita con usted, doctora, ¿dónde nos podemos encontrar? Aquí, Compártanos sus datos, por aquí favor. en las redes de CAF, yo creo que Dayana va a poner ahí Sí, las redes ahí de Oncopal también van a estar Ajá, apareciendo las redes sí, del grupo Oncopal con la licenciada Esperanza. así, aquí en Centro Médico AVE, en el piso 17. Aquí nos podemos ver. Así es, si quieren consultar, si quieren dejar preguntas, dejar comentarios, síganos en todas las redes sociales, manden mensaje a los números que van a estar apareciendo ahí en pantalla para poder agendar una cita con cualquiera de nuestros especialistas. Ya conocen a la mayoría, ella es la licenciada Esperanza, la que nos apoya en la parte psicológica para poder llevar al paciente a lo que es pues una etapa emocional, una etapa donde podemos ayudar lejos de todo lo técnico, de toda la Uh-huh. aplicación de medicamento, porque también es un área muy importante de todos los seres humanos y pues aquí tenemos el apoyo de la licenciada Esperanza. Los invito a que compartan este contenido, les deseo un excelente día y pues muchas gracias por estar con nosotros. Nos estamos viendo en una próxima consulta virtual desde las redes de Oncopal. Hasta luego. Gracias.